profe, está bien. Listo, pues nuevamente muy buenas tardes, Itzel. Muchas gracias por tu puntualidad. Y pues bueno, ya estoy grabando la clase. Vamos a empezar a ver los temas del día de hoy, que también ya están las clases grabadas en la plataforma para que los puedas revisar en cualquier momento. Veremos específicamente los temas del día de hoy, que como te mencionaba, los dividí en dos grabaciones para que también pueda ser más fácil que vean la información. Y pues prácticamente hasta lo que vamos a ver el día de hoy es lo que va a venir en tu primer examen parcial, ¿sale? Entonces, si tienes alguna duda, algún comentario de lo que vayamos viendo o de lo que hemos visto anteriormente, por favor, avísame. Y de todos modos, cualquier duda adicional después de la clase, también recuerden en el grupo de WhatsApp o de manera individual, me pueden contactar para que podamos conversar si es que tienen dudas o comentarios, ¿vale? Sí, profe, está Bueno, bien. voy a compartir la pantalla, ¿vale? Me dice si la puedes ver, por favor. Sí, Ok. Bien, como te comentaba, vamos a ver dos temas particularmente el día de hoy. Uno que tiene que ver con la parte de micro y macroeconomía y el otro que va enfocado a las ramas de la economía, ¿no? La micro y macroeconomía, de hecho, son parte de estas ramas de la economía y hay otras que también vimos la semana pasada, la economía positiva y la normativa. Pero pues también hay otras más, porque hablando del tema de economía, es muy amplio, ¿no? El ámbito en el que cae el tema de economía. Por eso es que se divide en varias ramas. Pero bueno, vamos a empezar por partes y primero vamos a revisar la definición de qué es macroeconomía y entender un poquito cómo es que se mide o qué elementos intervienen en cada uno de estas ramas, ¿vale? Pero bueno. eh, en las clases grabadas que te mencionaba ya están aquí también en la plataforma. Hay algunos videos que vienen de YouTube y también los puse en la sesión para que puedan tener referencia. Viene mucha información resumida del tema para que también si ustedes gustan, lo puedan revisar en algún momento, porque este material lo tenemos disponible todos, ¿no? Si tenemos YouTube. Entonces, pues vamos, si te parece, empezar con este primer tema de micro y macroeconomía, ¿vale? Ok. Bueno, Itzel, ¿me ayudas a leer la primera? Vamos a empezar primero con microeconomía, ¿eh? ¿Cuál es esta definición? ¿Me puedes ayudar a leerla, por favor? sí, profe. Mm, la microeconomía es la rama de la economía que se concentra en el comportamiento y el desempeño de los agentes económicos individuales dentro de la economía, como los consumidores, la familia, la industria, las empresas, etcétera. Determinan cómo se asignan los recursos limitados entre varios individuos para satisfacer sus necesidades, así como especifica las condiciones para la mejor utilización posible de los recursos, con el fin de alcanzar el máximo rendimiento y bienestar social. Muchas gracias, Itzel. Mira, vamos a desmenuzar toda esta información por partes. Primero, la microeconomía se centra en agentes, así se le conoce como agentes individuales, ¿no? ¿A qué nos referimos con los agentes individuales? Número uno, nosotros los consumidores. ¿Sale? Por ejemplo, Itzel, tú tienes necesidades que cubrir, ¿no? A lo mejor para comer, para vestirte, a lo mejor si tienes que ocupar transporte público para ir a tu trabajo, pues también tienes que pagar transporte público. Ahorita que estás estudiando también, pues tienes que cubrir tus colegiaturas. O sea, tú tienes necesidades que cubrir, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de microeconomía, nos vamos a referir a estos elementos individuales que participan en una economía, como nosotros, por ejemplo, ¿sale? Pero también nosotros, por ejemplo, podemos tener una familia en donde en tu casa, por ejemplo, Itzel, o en la mía, hay más gente que depende de nosotros o nosotros dependemos de ellos. O incluso puede ser en algunas familias que todos trabajen y nadie dependa de uno de otro, ¿no? Pero normalmente las familias sí existen dependientes, así se le conoce. A lo mejor
Si nuestros hijos son chiquitos, Itzel, pues ellos dependen de nosotros, ¿no? Creo que tú sí tienes hijos, ¿verdad, Itzel, o no? No me acuerdo si me comentaste. ¿O hay gente que dependa de ti, Itzel? Sí, mis hijos. Ok, entonces, al igual que tú, ellos tienen necesidades que cubrir, ¿cierto? Por lo mismo, son parte de estos agentes económicos porque pues, tienen necesidades y para poderlas cubrir necesitamos tener ingresos, ¿no? Ahora, como aquí lo menciona, son limitados. Por ejemplo, yo tengo un cierto sueldo, puede ser que te paguen de manera semanal, quincenal, ¿no? Algunos casos les dan mensual. Entonces es limitado porque, y eso cuando tenemos ya un sueldo fijo. Hay algunas personas que es más complicado porque es variable su sueldo y depende de sus comisiones o dependen de cuando estás en, sobre todo en el tema de venta, ¿no? Y entonces es limitado lo que tenemos. Incluso también lo que compramos de comida, pues es limitado. Es decir, no es que tengamos en exceso. O todo lo que requerimos como ropa, ¿no? Este, o, o, o lo necesario para poder vivir, pues es limitado. No es que lo tengamos en abundancia. Entonces, por eso es importante que en la microeconomía se tome en cuenta el cómo individualmente y nuestras familias ocupamos estos recursos que tenemos, ¿sale? Para poder vivir y que se basan a través de lo que ganamos por nuestro trabajo o las personas que trabajan y que ellos son los que tienen los ingresos y a través de ellos es como podemos cubrir esas necesidades. No sé si aquí tengas alguna duda, Itzel. No, ninguna, profe. Ahora, ¿qué otro elemento importante entra en la microeconomía? Y aquí es empieza la industria y como tal, pues las empresas. ¿Cuál es la diferencia? Son los sectores. La industria va enfocado mucho a la transformación de los recursos naturales en un producto terminado, ¿no? Por ejemplo, tenemos, si hablamos de jugos, ¿no? Eh, tenemos la fruta tal cual, pero al final ya al envasar este jugo de la fruta en un tal cual en un envase de vidrio, plástico, de cartón, el Tetra Pak o lo que sea llevan un proceso. Entonces, de un producto, de una materia prima, lo se transforma a un producto terminado. Eso es la industria, que normalmente la mayor cantidad de empresas que hay en los países son del tipo manufacturero. Pero hay más empresas que son del sector primario, secundario, ¿no? Perdón, del terciario, que son de servicios o son comerciales. Entonces, eh, la creación de estas empresas o cada empresa es un elemento de la microeconomía, ¿no? Porque aquellos que, por ejemplo, imaginemos que a lo mejor, no sé si en tu familia si tenga alguien un negocio o tú misma tengas un negocio, ¿sale? Pues entramos en este rubro de las empresas, de los negocios, porque eh, para que las empresas puedan crear productos y servicios, ¿qué requieren? ¿Qué requieren contratar? Porque a lo mejor el dueño del negocio, pues él solito no va a poder, ¿verdad? ¿Qué necesita? Más trabajadores. Más trabajadores, ¿no? Entonces, por lo mismo, aquí si te das cuenta empieza esta interacción entre estos elementos. ¿Por qué? Porque si necesitamos trabajadores, va a haber gente, consumidores que tú le vas a dar trabajo. Y el trabajo no es gratis, ¿cierto? ¿Tú qué tienes que hacer para que ellos trabajen para ti? Pues pagarles. Pagarles, ¿no? Entonces, al tú pagar, ¿ok? A ti como tal te representa un costo un costo y al final un gasto ya en cierto tiempo, ¿no? Estos costos y gastos para ti son necesarios para que puedas producir tus bienes y servicios, ¿ok? Y entonces tú le tienes que brindar un ingreso a esas personas que al final también van a ser consumidores, que van a comprar otros productos a otras empresas, etcétera. Y lo mismo pasa los que trabajan en otras empresas. Esas personas, a lo mejor de lo que tú ofrezcas en tu negocio, te van a comprar a ti. Y así es como funciona la economía. Y esos son los agentes económicos al nivel micro, pequeño, ¿ok? Los empresarios, si tú fueras dueña de un negocio de este tipo, pues tienes que ver en ese sentido, todos tus recursos que vas a tener a tu disposición son limitados también,
¿sale? Hablando de dinero, ¿no? Lo que tienes para invertir en tu negocio, la cantidad de personas que vas a tener a tu disposición para poder operar, la cantidad de materiales o insumos que tienes disponibles para poder hacer tu producto o brindar tu servicio, las dimensiones del lugar donde vas a estar establecido, o sea, todo es limitado, ¿no? Entonces, los dueños de las empresas, pues también tienen que estar pendientes de lo que los consumidores o las familias demandan, ¿sí? Y lo habíamos platicado creo que la semana pasada. ¿Cómo saben las empresas cuánto tienen que producir? Pues va a depender siempre de la demanda de los consumidores, ¿no? Ahí están incluidas las familias. Si yo voy a establecer mi negocio en cierta colonia, en cierta localidad, y tengo que ver qué otras empresas o negocios ofrecen lo mismo que yo, ¿sale? Con base en eso tengo que ver cuánta población es la que yo podría satisfacer su demanda, lo que necesitan cubrir en cuestión de lo que yo les voy a ofrecer. Y con base en eso, pues ya sé cuánto tiene que producir estas empresas, ¿no? Yo como empresa sé cuánto tengo que producir para poder cubrir esa demanda, tener yo ingresos como empresario y con ese dinero, pues seguir trabajando, operando. Al estar haciendo este ciclo, pues yo sigo brindando trabajo a las personas tienen ingresos y te digo, se hace todo un ciclo económico, ¿me explico? Pero esto es a un nivel micro, pequeñito, porque solamente hablamos de las finanzas o de la parte del dinero, de las familias, de nosotros, ¿no? O de las mismas empresas, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Ok. Bueno, a diferencia de la macroeconomía, aquí la macroeconomía pues ya habla en un conjunto de cómo interacciona todo esto, pero a nivel ya no solamente en tu colonia o por personas, sino ya a nivel nacional, ¿no? Y después hace una medición versus otros países. Entonces esa es la diferencia, por eso aquí es micro, porque es de manera individual por estos elementos. Y cuando hablamos de un nivel macro es el total de la población en un país, ¿no? El total de empresas que hay en un país, ¿sí? Y cómo se mide eh, pues la economía de un país con otro, ¿no? Entonces, a eso ya nos vamos con un nivel macro, que esa es la diferencia, ¿ok? Bueno, hasta aquí, no sé si veas alguna duda, comentario, ¿no? Pero para que igual quede más claro, Isel, ¿me ayudas, por favor, con la siguiente definición? Y aquí ya vienen las variables que me permiten identificar más claramente el aspecto macroeconómico. En la macroeconomía es la rama de la economía que se concentra en el comportamiento y el desempeño de los agentes económicos individuales dentro de la economía, como los consumidores. Eso ya lo había leído, ¿no? Sí, pero aquí lo que dice macro. En macroeconomía. Ajá, lo que marqué en azulito, no sé si lo alcanzas a ver. Esto, Sí, sí, sí. Ah, el no, macro. bueno, la macroeconomía es la rama económica de la economía que se concentra en el comportamiento y en el desempeño Mm, de los agentes económicos. no, no, no. A ver, otra vez creo que estamos al revés. Pero no sé si ves lo que estoy marcando en Ah, azul. bueno, es que la tengo en la lab y aparte lo tengo en el teléfono, entonces, Ah, ok. Lo que está en bueno, azulito nada más. en la macroeconomía se habla de todo el fenómeno económico o de la economía en su conjunto, se enfoca en el comportamiento y desempeño de las variables agregados y aquellas cuestiones que afectan al conjunto de la economía. Incluye economía regionales, nacionales e internacionales y cubre las principales áreas de la economía como desempleo, pobreza, nivel general de precios, consumo total, ahorro total, PIB, Producto Interno Bruto, importaciones y exportaciones, crecimiento económico, globalización, control monetario, fiscal, político, etc. Ok, muchas gracias. Bueno, a lo mejor, y tú dices, Giselle, ¿y yo qué tengo que ver con estos temas, no? O sea, si al final mi formación es para la parte de derecho. Ok, en primera instancia porque eh, tú eres un consumidor, ¿no? Tienes familia también y de ahí partimos porque es muy relevante el que saber que con nuestro trabajo tendremos un ingreso, ¿no? Y que con ese ingreso necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas, las mías y las de mi familia o los que dependan de mí.
Entonces, eso es un punto importante para que tú empieces a entender este tema económico. Y lo segundo es porque pues vas a trabajar en un negocio, ya sea particular, o vas a ser parte, ¿no? de una empresa. Y entonces a lo mejor a ti te toca estar en el área legal, ¿no? O en un despacho que va a atender cierta normatividad de las empresas. Y muchos de estos casos tienen que ver con temas de contratos, ¿no? Colectivos, individuales, o sea, cosas de este tipo en donde es importante que tú entiendas todo lo que el impacto que tiene a nivel económico estos temas, ¿no? Entonces, por eso es relevante. Y hablando ahora al tema de macroeconomía, pues existen en estos sentidos estos indicadores que también son muy relevantes, porque, bueno, uno es el tema del desempleo. En los países entre mayor desempleo haya, ¿y por qué crees que hay desempleo? Eso es importante, Itzel. Si dijimos que a través de las empresas se crean empleos, entonces ¿por qué hay en algunos lugares muy poco, hay mucho desempleo? Pues pueden ser varias razones, por a veces falta de pago, el que no haya mucho trabajo, el que esté baja la venta, Ahí, pues fíjate que hay hay muchas un punto razones. clave y a la parte económica, Itzel, perdóname que te interrumpa. ¿Qué sucede cuando las empresas no tienen ventas, ¿no? Pues no tienen cómo seguir teniendo el recurso para seguir operando y produciendo, ¿no? Y cuando cierran las empresas, ¿qué sucede? Pues mucha gente Ahí pierde. empieza el desempleo. Y ahí empieza el desempleo. Entonces, por eso es una parte relevante entender que en algunas situaciones, ¿no? Y en algunas zonas es más escaso el empleo. ¿Por qué? Porque no hay muchas empresas, ¿sale? O el cierre de empresas, pues eso impacta, ¿no? En el tema del empleo. Y también a la parte de la pobreza, porque si la gente no tiene ingresos, pues no tiene cómo cubrir sus necesidades, a veces ni siquiera las básicas, y por eso existe pobreza, ¿no? Y eso lleva a otros temas más complicados, Itzel, porque ¿qué sucede si la gente no tiene dinero, no tiene recursos, no tiene trabajo? ¿Qué es lo más, qué problemas sociales es que tenemos a nuestro alrededor? No sé en qué parte vivas, pero creo que por Coacalco, tu pobre casa, ¿no? Está fuerte, ¿no? Estos temas de inseguridad. ¿Qué pasa? Pues va a empezar a haber robos, más que nada es la parte de los robos, ¿no? Porque pues si no tienen dinero, no encuentran empleo o hay bajo empleo, pues efectivamente va a haber más robo, de por sí Exacto, más del ¿no? que ya hay. ¿Qué pasó en Acapulco? ¿Recuerdas lo que sucedió después de este huracán? Hubo mucho saqueo, hubo mucha delincuencia, porque no había trabajo, o sea, económicamente estaba muy mal esa zona de Guerrero, ¿no? Entonces, eso trae pobreza y a veces estas situaciones de inseguridad, de que no tengas ni para comer, trae otros tipos de problemáticas también, ¿no? El desplazamiento de la población a otros lugares donde sí tengan más oportunidad de trabajo, que es lo principal para tener un ingreso, ¿no? Y por eso vemos tanta gente migrante, ¿no? Imagínate la gente que viene desde Venezuela, o sea, desde el otro lado del planeta, de nuestro continente, ¿no? Todo el camino que tienen que recorrer para llegar a Estados Unidos y todos los peligros que hay en este trayecto que hacen tan complicado. O sea, si has visto algunos reportajes, algunas, hasta hayan puesto alguna a documentales, ¿no? De todo híjole, es un calvario lo que pasan y a veces hasta con los niños, secuestros, violaciones, o sea, es horrible, pero ¿te imaginas a qué grado exponerse en tema de economía que no la tienen, no la tienen estable, que hacen eso? O los mismos cubanos que se avientan al mar para ver si llegan a Estados Unidos, ¿no? Arriesgarse de esa manera sus vidas y las de sus familiares porque su economía no está bien, ¿no? En su país de origen. ¿Te das cuenta la gravedad que trae esto? A lo mejor no nos ha tocado vivir algo así, pero pues por eso es tan relevante estos temas de economía, porque sí es importante entender cómo a través de estos elementos que intervienen en la economía, pues llevan pues por ejemplo, a entender este tipo de situaciones por qué sucede, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el desempleo, la pobreza, ¿no? Y otro punto importante también es el nivel general de precios, porque ¿qué sucede cuando hay un alza de precios?
¿no? Cuando de repente te das cuenta, vas al Super Itzel y dices, híjole, no me alcanzó para, pues, lo mínimo, ¿no? O sea, o de repente dices, híjole, antes me alcanzaba para más. ¿Qué sucedió? No sé si así te ha pasado eso, Itzel. Sí, es complicado porque a veces uno va al súper y ya lleva así como que lo que uno gasta normalmente y de repente se sale ya del presupuesto porque ya cuando uno menos ve ya está todo más caro. Exacto. Entonces, ese es otro tema importante a nivel macroeconómico, la parte del alza de precios, ¿no? Pero el alza de precios tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Como por ejemplo, la producción que hacen las empresas. Si hay muchas empresas, eso es bueno, porque hay competencia. Y cuando hay competencia entre las empresas que ofrecen lo mismo, tienen que dar precios más competitivos, ¿me explico? Y eso ayuda a una economía. Pero, ¿qué sucede cuando en algún país o en alguna localidad hay muy bueno, muy pocas empresas que te pueden ofrecer lo mismo? Entonces, eso se le llama, por ejemplo, oligopolio cuando son pocos vendedores o pocas empresas, o monopolio cuando hay un solo vendedor, porque ellos son los que te dan los precios que quieren, ¿no? Entonces, por eso es importante ese tema, el tener una vasta producción, pero también que exista una alta demanda, ¿no? Es decir, que la gente tenga dinero, pero para que tenga dinero, ¿qué necesita? Pues tener empleo. ¿Ok? Entonces, cubriendo todos esos aspectos que exista, a veces dices, bueno, ¿y por qué es tan importante en los países cuando llaman a la inversión, ¿no? Que la gente invierta, que cree más empresas, más negocios, porque lo que se busca es eso, que la gente o la población en donde vayan a estar establecidos tenga empleo. Si tienen empleo, pueden seguir demandando productos y servicios. Y entonces las empresas siguen produciendo, ¿no? Porque tienen quien les compre. ¿Qué sucede? ¿No? Si las empresas deciden seguir produciendo, 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 pero ya no hay demanda porque no hay empleo. ¿Qué crees que pase, Itzel? Las empresas producen a la misma cantidad, pero de repente hay desempleo en la localidad y pues baja la demanda porque ya no tienen dinero. ¿Cómo te van a comprar, no? ¿Qué sucederá? Sí, ¿Qué crees que suceda, Itzel? pues se produce menos, si hay menos producción es menos empleo, ¿no? Si hay más producción, pues hay más empleo, ¿no? En esa parte. Pero puede ser que, fíjate, algunas empresas pues sigan produciendo porque ellos no han cerrado, ¿no? Y sigan produciendo, pero otras empresas sí cerraron. Y en esas localidades, pues muchas de ellas hicieron que gente se quedara sin empleo. Entonces, toda esa población que te consumía, ahora no te va a poder consumir a ti que tú sí tenías tu producción, ¿no? Pero ¿qué sucede entonces si bajas la demanda y dejas de producir, ¿no? O tú produjiste una cantidad, pero no hay quien la compre, ¿no? Entonces, Sí, pues ahí uno se ve afectado por la falta de economía. exacto. Entonces, fíjate que estos a nivel mundial hay una referencia muy importante, creo que lo platicábamos la semana pasada o la antepasada, no me acuerdo. La Gran Depresión, creo que sí platicamos un poquito de eso, ¿no? De esa época de la Gran Depresión. En esta época, fue en 1929, ¿no? Y de ahí salió muchísimas teorías, y sobre todo una de John Maynard Keynes, que fue un economista británico, que él hablaba acerca de estos temas, ¿no? Donde, ¿qué sucedió en esa época? ¿Sale? Hubo una sobreproducción. Las empresas seguían produciendo con la misma cantidad de producción, pero hubo mucho desempleo porque algunas empresas cerraron. Aparte, pues hubo un... La política que usaban algunos países era pues cerrar el mercado para que no entrara más producción. Y entonces, ¿qué sucedía, no? Muchas empresas tenían bastante producción, pero no había quien la comprara, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues ya no tenían ingresos, no podían seguir produciendo y terminaron por cerrar. Y había gente que tenía, ricos, ¿no? Que tenían empresas, tenían negocios, pues de la noche a la mañana, del día para otro ya se quedaron sin nada, ¿no? Y muchos de ellos al perder todo hasta se suicidaron. Entonces por eso así se le conoce como la Gran Depresión. Eso fue en 1929, Itzel. Por eso es que a raíz de ese tipo de eventos, y eso fue a nivel mundial, ¿no? Un impacto a nivel mundial. Hoy que estamos viendo esta situación con Trump, ¿no?
el cerrar mercados, el ser como un poquito más rigurosos con el tema de las exportaciones, que es otro tema aquí, ¿no? Que viene importaciones y exportaciones, pues trae gran impacto, ¿no? A nivel económico, a nivel mundial, por eso hay tanta incertidumbre. Pero bueno, porque estos temas traen un alto impacto, ¿no? En las economías, el tomar decisiones, y que bueno, en algunos casos por eso es que se opta para que exista, que es una de las tareas, la tarea que les dejé para la siguiente semana, ya está cargada también en la plataforma, que son los sistemas económicos. Entonces hay sistemas económicos donde interviene mucho el gobierno, donde, otros donde pues es mixto, ¿no? Sí interviene, pero de cierta forma, en otros puntos no tanto. Y en algunos casos donde como el socialista, que ahí sí interviene totalmente el gobierno, ¿no? Es el que decide todo. Decide qué producir, cuándo producir, en qué cantidades, y todas las empresas son del gobierno, no hay, no hay privadas, ¿no? Y la única que existe así, pues es en Cuba, ahorita es como lo más relevante. Pero bueno, ¿dudas hasta aquí, Itzel? La verdad es que es muy, muy interesante hablar de todos estos temas, pero ¿alguna duda, comentario? No, profe, ninguna. No, bueno, sí, bueno, ahorita que dice hablando de tareas, ¿hasta qué hora tengo hoy para subir la tarea? El resto del día, o sea, se las dejo nuevamente la tarea de cada semana para que me la entreguen a más tardar a la siguiente semana, ¿no? El domingo. Entonces, la de la tarea, la de la ¿Cómo que la semana tarea de la pasada, semana pasada? la de la semana pasada, de hecho ya las califiqué, ¿no? Este, las de la semana pasada tienen hasta todo el día de hoy para entregármela y están en tiempo. La que yo les dejé hoy para el siguiente domingo tienen hasta todo el otro domingo, todo el día para subirme tanto el ejercicio en clase, que siempre es el mapa mental que les pido del tema que estamos viendo, y la tarea pues es investigar qué son los sistemas económicos. Y bueno, pues lo pueden subir en ese momento, ¿vale? No sé si con eso aclaré tu duda, Isel. Sí, aclarada, profe. Perfecto. Mira, ya nos queda muy poco tiempo. Voy a avanzar un poquito para también dar de manera resumida los demás temas que, de todos modos, no pasa nada. Ya viene ahí la clase, las clases grabadas para que puedan tener más contexto, ¿va? Bueno, de estos indicadores de macroeconomía también existe la parte de, aquí ya se mide a nivel general el consumo que tenemos toda la población, ¿no? ¿Cuántos millones de mexicanos somos, Itzel? Más o menos, calcúlale, ¿no? Somos más de 130 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, toda esa población que existe en nuestro país, el consumo total que se genera, ¿no? Es lo que también se mide. Y también la producción total que hacen las empresas dentro de nuestro país, ¿no? Para satisfacer nuestra demanda de este consumo total. Y también, hablando de lo de que te mencionaba de John Maynard Keynes, él decía en este tema, ¿no? De, a ver, ¿cómo tendría que funcionar una economía como la que tenemos nosotros aquí en México, ¿eh? Capitalista, que te está dando un poquito de la trayectoria que tienes que investigar. Eh, para que esto funcione es que todas las personas tenemos que tener un ingreso. Ese ingreso nos tiene que alcanzar para nuestro consumo más tener un excedente que es un ahorro. ¿Me explico? Pero realmente yo les platicaba la semana pasada. ¿Qué sucede cuando con nuestro dinero, no? Y hasta puede ser que incluso ganemos más porque a lo mejor nos subieron el sueldo, ¿no? O porque eh, subimos de puesto y tenemos un mejor trabajo, un mejor ingreso, pero pues seguimos gastándonos el dinero, ¿no? Y no tenemos ese ahorro. Desde ahí ya estamos mal. Pero imaginemos que sí, ¿no? Que sí nos da la oportunidad de tener que esto se tiene que trabajar. En muchos países el mismo gobierno incita a esa parte, ¿no? De esa educación financiera para las familias, que sepan cómo usar su dinero. Que una cosa es eso, precisamente, que puedas cubrir tus necesidades básicas, ¿sale? Y a lo mejor una que otra de recreatividad o cosas así, pero sí buscar tener un ahorro, ¿no? Y ese ahorro, pues no meterlo abajo del colchón o dejarlo ahí, guardado, ¿no? Sino más bien buscar invertirlo. Si es poquito tu ahorro que pudieras tener, pues puedes abrir una cuenta de ahorros en el banco. Y a lo mejor no te dan mucho dinero por guardar tu dinero ahí, ¿no? Eso se llaman tasas de interés. Pero con ese dinero que te pueden pagar, hay algunas financieras que dan cajas de ahorro, ¿no? Puedes meterla en caja de ahorro, o invertirlo.
en algún otro negocio, si es que tienes un poquito más de ahorro. Y bueno, pues eso te permite pues seguir teniendo un valor tu dinero en el tiempo, ¿no? Otro elemento importante de la macroeconomía, porque te decía, esta parte lo que se busca es que exista una mayor cantidad de dinero, de inversión en los países, y los bancos son los que administran este dinero. Y si los bancos tienen una gran cantidad de inversión, ¿sí? Eso permite que las tasas de interés para las empresas o los empresarios que quieran poner sus negocios o acrecentarlos, esa tasa de interés, eso que les van a cobrar por los préstamos de dinero, no sean tan altos. Y entonces eso hace que pues los inversionistas digan, pues sí, yo me aviento con esa deuda con el banco, ¿no? Entonces pido dinero, acrecento mi negocio o voy a poner un nuevo negocio, lo puedo establecer y genero empleo. Y si genero empleo, pues la gente tiene ingreso y entonces es este círculo. Así es como lo que decía John Maynard Keynes, Excel, ¿no? De lo que hablaba para que esto funcionara. Porque por eso en la Gran Depresión pasó esta parte. Hubo mucho desempleo, había empresas que produjeron la misma cantidad que producían, pero después no hubo, si hay desempleo, ¿quién les compraba? ¿No? Entonces hubo este impacto económico que hizo cierre de más empresas, más desempleo, pues esta situación complicada, ¿no? Que les decía, hubo hasta suicidios, y que pues eso genera un tema económico a nivel global, ¿no? Otro punto importante, el Producto Interno Bruto, que es el PIB, es un indicador que te dice, Itzel, todo lo que se produjo en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, aquí en México. Y normalmente se mide lo que se produjo en un año. Todas las empresas que hay en nuestro país, lo que producen, eso es lo que se mide como Producto Interno Bruto, Itzel. De todas las diferentes productos o servicios que ofrecen, ¿sale? Así es como se mide. Entre mayor producción se tenga para consumir, para satisfacer el consumo total de la población, es como se puede medir esto. Pero adicional, si tú tienes una mayor producción, ¿qué se hace con ese excedente? Vienen otros conceptos que se llaman exportaciones, que eso es lo que se busca, ¿no? Que países primermundistas tengan una gran sobreproducción para que puedan exportar su producto que ya aquí pues quedó satisfecho, pues esa alta demanda se vaya para otros países. Y todo lo que se vende en el extranjero, ¿no? En los países, diferentes países a nivel internacional, se paga con dólares, ¿no? Toda la compra y venta con otros países son en dólares, no son en pesos, Isel, ¿no? Entonces, en estos casos, le conviene a los países porque obtienen divisas, ¿no? Que esto les permite hacer un comercio internacional y eso tener una mejor economía, ¿no? Por ende. Entonces, aquí por eso también intervienen otros conceptos como las importaciones, que es lo que traemos de otros países a nuestro país, y las exportaciones es lo que nosotros de nuestra producción, del Producto Interno Bruto, pues nos sobra y lo mandamos al extranjero, ¿sale? Aquí lo que nos serviría a nuestro país, porque fíjate algo importante, ¿eh? Para que exista esto también deben existir tratados, ¿no? Por eso aquí hablamos acerca de la globalización. México tiene muchos tratados con otros países. Pero el problema es que sí exportamos bastantes cosas, pero ¿qué crees que exportamos, Itzel? ¿Productos terminados o materias primas? Pues ambas, ¿no? Pues en su mayoría lo que más exporta México, Itzel, son materias primas, como por ejemplo el petróleo, ¿sí? Tal cual se extrae el petróleo es lo que se exporta a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Pero qué crees? Después nos regresan los derivados del petróleo ya en producto terminado y lo compramos, lo importamos México. O sea, es ilógico, ¿no te parece? El decir, oye, si tú tienes ese insumo como el petróleo, ¿por qué tienes que traer gasolina de otro país? ¿No te parece ilógico? Pero eso tiene que Sí, ver también bastante. con el gobierno. Por eso es que muchas veces eso de las refinerías, en verdad, es algo muy benéfico para nuestro país. Porque si tienes una refinería, ¿para qué vas a importar la gasolina si aquí mismo la puedes generar? Y eso te produce un costo más bajo. Entonces tu gasolina es más accesible. Entonces, eso, si la gasolina es más accesible, baja, imagínate todas las empresas que ocupan camiones para transportar sus productos. Si el combustible es un bajo costo, sus costos de esas empresas son más bajos. Y si sus costos son más bajos, ¿qué crees con los precios de sus productos? ¿Van a ser más caros o más bajos? Pues más bajos, ¿no?
porque van a tener menos costos, ¿no? Eso les permite ahorrar y dar sus precios más accesibles. Y te das cuenta, para los consumidores nos conviene porque vamos a tener precios más accesibles. Así es como funciona la economía, Itzel. ¿Te das cuenta? Cómo es tan relevante todos estos temas y también en la parte de la política, porque como te decía, nosotros tenemos un sistema económico mixto en donde sí es un modelo capitalista, donde pues el sector privado es el que pues decide, ¿no? Generar o crear empresas, ¿no? Ofrecer lo que ellos quieran, pero también existe un gobierno que es el que pone algunas reglas, ¿no? Claras, y por eso hay este choque entre el sector privado y el gobierno, ¿me explico? Y por eso hubo tanto como este dime y direte entre el sector privado y ahora aquí va a estar Sheinbaum, ¿no? O desde que estuvo Andrés Manuel, por lo mismo, porque pues a diferencia de los otros partidos que son más liberales, más de pues, hagan lo que quieran, ¿no? Ojo, yo no estoy diciendo que estoy a favor de uno u otro partido, ¿eh? Sino más bien es la forma de cómo interactúan estos dos sectores y cómo, ojo, que tampoco está súper bien que totalmente el control lo tenga el gobierno porque el gobierno no sabe cómo tener mayor cantidad de beneficios con los recursos que tenemos, porque no son expertos. Quienes sí lo son los inversionistas, los empresarios, ¿me explico? Por eso es que si solo existieran empresas del gobierno, no tendrían rendimientos, no tendrían beneficios, ¿no? Tan grandes como los que hoy se tienen con las empresas privadas, ¿me explico? Por eso es que es esta situación de cómo se tiene que trabajar tanto en la política económica como pues la parte del sector privado, que tampoco se vale que le dejemos a campo abierto al sector privado que hagan lo que quieran, porque como te decía, imagínate, tenemos recursos limitados. Se acaban nuestros ríos, los contaminan, Itzel, las empresas, las canadienses, ¿no? Estas mineras. Y eso está mal, porque imagínate, es el agua que bebemos, o sea, es nuestro recurso que es vital y se acaba, ¿no? O la tala de árboles indiscriminada y no hay una reforestación, o sea, por eso es que tiene que haber ¿cómo decirlo? Pues sí, una intervención por parte de los gobiernos, ¿me explico? La contaminación per se.